Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal, en donde nosotros hablamos sobre literatura ecuatoriana. Mi nombre es Adrián Flores y el día de hoy les traigo nada más ni nada menos que un clásico de clásicos de nuestra literatura, que es Entre Marx y una mujer desnuda, del gran autor ambateño Jorge Enrique Adum. Y bueno, vamos a comenzar con esto, exponiendo principalmente una cuestión que es un poco arriesgada decirlo de esta manera, pero yo considero que esta novela, la de Jorge Enrique, es, si es que no la mejor novela de la literatura ecuatoriana, sí la mejor que yo he leído hasta el momento. Bien, vamos a comenzar primero hablando sobre Jorge Enrique Adum, que es el autor de la obra. Él nació en el año de 1926 en Ambato. Su padre fue un estudioso de los temas esotéricos y metafísicos. Él había huido de Medio Oriente y había venido acá al Ecuador durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, se instaló aquí y Jorge Enrique parece que tuvo el gusto por los libros, gracias a su padre, gracias a la gran biblioteca que tenía él. Y yo supongo que justamente el hecho de que Jorge Enrique, o el padre de Jorge Enrique más bien, haya explorado los temas metafísicos, haya hecho que Jorge Enrique se haya hecho muy buen amigo de otro de los grandes escritores de nuestro país, que es César Dávila Andrade, quien también tiene una literatura de corte hermético, y ya vamos a hablar de él un poco más adelante, y por supuesto le vamos a dedicar uno de los siguientes videos a su narrativa. Pero volviendo a Jorge Enrique Adum, él había estudiado en el Colegio Mejía, en el gran y emblemático colegio que había sido fundado por Eloy Alfaro, y cuando él va a estudiar la universidad se va a Chile, donde se convierte en el secretario personal del gran poeta chileno Pablo Neruda. Ahora, otra de las cuestiones interesantes con respecto de Jorge Enrique es que el mismo Pablo Neruda había dicho que él tranquilamente podía convertirse en uno de los grandes poetas de Latinoamérica. No se equivocaba, la poesía de Jorge Enrique es completamente sublime. Habría que dedicarle otro video solamente para hablar de su poesía. En este caso nos vamos a enfocar en su gran novela Entre Marx y una mujer desnuda. Y eso se refleja justamente en la colaboración que hizo para la escritura de la canción Vasija de Barro, que es tan famosa aquí en el Ecuador. Es una de las músicas más oídas y más hermosas que tiene nuestro país. Bien, la novela fue publicada en el año de 1976, si no estoy mal, y había ganado un premio en un concurso mexicano en el que anteriormente solamente habían ganado mexicanos ese concurso. Entonces se convierte ya en una novela inmediatamente, en un clásico que comienza a ser leído por toda Latinoamérica. Y aquí está la cuestión. Entre Marx y una mujer desnuda aparece justamente cuando aquí en Latinoamérica nosotros ya estamos, como es, pasando la cuestión del boom latinoamericano. Estamos en su ya máximo, digamos, esplendor. Incluso ya se está saliendo del boom. Ustedes saben que canónicamente se establece el boom entre la década de los 60 y 70, y la novela, al ser parte, digamos, o más bien al absorber toda esta amalgama de grandes novelas, de grandes autores latinoamericanos, lo que hace Jorge Enrique Adum es utilizar dentro de esta novela la mayor cantidad de recursos narrativos posibles, creando así una novela única que no puede ser igualada, convirtiéndola en un clásico inmediatamente después de su publicación. De ahí que yo haya dicho hace poco que es la mejor novela de la literatura ecuatoriana. Esto lo digo muy a pesar de mi ignorancia. Yo sé que probablemente en algunos años que seguiré leyendo, probablemente encuentre alguna obra que logre superarla, pero hasta la fecha es la mejor en el sentido narrativamente literario hablando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el año de 1996 se había publicado, o más bien se había estrenado la película de
Camilo Luzuriaga, basada en la novela de Jorge Enrique Adum, Entre Mares y una mujer desnuda. El problema es que la película no puede evidenciar dentro de sí toda la grandeza de esta obra, y eso es un aviso muy importante para aquellos estudiantes a quienes se les haya mandado a hacer un resumen de la novela. No les va a bastar ver solamente la película. La película está muy bien hecha, es entretenida, pero solamente coge el argumento. Y el argumento es lo de menos dentro de esta obra. De hecho, es tan de menos que el mismo Jorge Enrique, en una cita, más bien en un pasaje del libro, dice lo siguiente: sería muy pobre como meta reducirla, la novela, a los límites del argumento. La meta puede ser también ensayar una novela más cercana de la escultura que de la pintura, es decir, que pudiera comprobarse lateralmente, leerse en cualquier orden o dejarla inconclusa a fin de poner a trabajar al lector acostumbrado a siglos de pereza. En este sentido, el argumento por sí mismo es insuficiente para poder entender de qué va la obra Entre Marx y una mujer desnuda. Y nosotros aquí vamos a trabajar algunas características. Vamos a dejarnos de lado, y eso quiero advertir, muchísimas cosas de la novela, pero cuando digo muchísimas es una gran cantidad de cosas, porque si no el video me saldría de horas enteras, porque da para hablar horas y horas de esta novela. Bien, en todo caso, vamos a comenzar hablando sobre el argumento, porque si bien es lo menos importante, también es importante, valga el oxímoron, porque en base al argumento, a los personajes, a la historia, se van desarrollando todas las cuestiones que nosotros vamos a explicar en este video, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ya con el resumen de la obra. Comenzamos con lo siguiente. La novela comienza in media res. Juan Manuel, que es un indígena que se llevaba muy bien con el personaje principal, del cual no sabemos nosotros el nombre, pero yo quiero suponer que es el personaje Jorge Enrique, puesto en su propia novela, muy al estilo borgiano. Este personaje principal recibe de las manos de este indígena la calavera de su padre. Ahí comienza la novela, en una larga disertación, en un monólogo interior muy interesante sobre el origen del propio personaje, ¿no? Y de su padre y cómo murió y todas esas cuestiones. A partir de ahí, el personaje comienza a recordar su infancia. Se va hacia el pasado, donde él había ingresado a un colegio religioso con su gran amigo Galo Gálvez, donde lo conoce. Ya vamos a hablar más a continuación de la importancia de Galo Gálvez dentro de la novela. Y en este colegio religioso, las madres del personaje principal y Galo hacían un esfuerzo grandísimo por tenerles ahí, porque eran pobres. En cambio, el colegio religioso era de aniñados, a donde también asistieron el señor Fabián Gómez, que se convierte en el antagonista de la novela, y donde también va Rosana, que será el interés amoroso del personaje principal. El personaje principal, cuando son niños, se enamora de Rosana en unas escenas muy bonitas, muy tiernas, donde coleccionaban los cromos que solían venderse muy antes sobre la historia del Ecuador. Yo recuerdo que mi mamá tenía uno de estos álbumes en la casa donde se veían a los héroes de la historia del Ecuador, ¿no? Entonces, él se enamora de ella. Sin embargo, la familia de Rosana era una familia aristócrata venida menos, que hace un pacto con los padres de Fabián Gómez, y las dos familias casan a Fabián y a Rosana. Rosana, sin amar a Fabián Gómez, se casa con ella. Van pasando los años, se hace un elipsis bastante grande. En realidad no se muestra este paso de los años, pero lo siguiente que nosotros vemos es a un personaje principal ya grande teniendo relaciones extramaritales con Rosana, quien estaba muy cansada ya de Fabián Gómez, porque él es representado como el prototipo del hacendado caprichoso. Es un tipo que ve a su personal a cargo y a su mujer los ve como objetos de su propiedad. Entonces, la cosa es que Rosana ya no quiere tener relaciones con Fabián Gómez,
Y Fabián Golmes pues apabulla mucho a Rosana. Y en cambio, por otro lado, Rosana con el personaje principal en estas relaciones íntimas que suelen tener, extramaritales que suelen tener, se reclaman el uno al otro. El personaje principal le reclama a Rosana que por qué no deja a Fabián Golmes, y ella le dice que él no le entiende, que él es capaz de matarle a ella y que no le deja por su hija. El personaje principal le dice una frase muy interesante, que ella no está casada con Fabián, sino que está casada con las comodidades que le ofrece el poder que tiene Fabián Golmes, ¿no? En cambio, Rosana le dice al personaje principal que es un cobarde porque no se atreve a llevarla fuera del país. Y sucede que el personaje principal en un momento dado quiso salir del país con Rosana, pero lamentablemente le roban el dinero. Poco después de que haya sucedido esta cuestión infortunada para el personaje principal, nosotros vamos a ver una escena muy irónica, muy satírica, cómica y a la vez muy dura, porque para criticar a la sociedad ecuatoriana hay que ser muy duros, y ya vamos a hablar de cuál es el valor de esta novela en tanto crítica de la sociedad ecuatoriana. En esta escena pasa lo siguiente. Ya. Y bueno, sucede que Fabián Golmes llama a los padres de Rosana para quejarse con ellos de que ella no quiere tener relaciones con él. Y los papás, que son representación de esta clase aristócrata que es muy curuchupa, muy metida en las relaciones íntimas de los demás, le critican a Rosana que su deber como mujer es hacer, pues, tener eso, ¿no? Con Fabián Golmes. Y Rosana se desviste frente a sus padres, se levanta la falda, se desviste frente a sus padres y les dice frente a Fabián, pues si quieren lo hacemos aquí con ustedes presentes. El personaje de Rosana es un personaje muy fuerte, muy interesante, muy bien construido. Y bueno, para terminar con la cuestión del argumento de la novela, pues Fabián Golmes se encapricha con sus indígenas. Creo que todavía funcionaba su hacienda, que se llama La Lira, como una especie de guasipungo, así que comienza a cobrarles más impuestos. Y los indígenas, como no tenían plata, pues no le podían pagar estos impuestos, así que Fabián lo que hace es cortarles el paso del agua. Los indígenas se quejan que ellos mismos habían construido la acequia para poder llevar el agua a sus terrenos, pero Fabián les corta el agua. Incluso los tíos de Fabián Golmes, que eran otros grandes ricos hacendados venidos de menos a más, le critican que por estupideces arme tanto problema. Así que los indígenas, junto con algunos intelectuales de izquierda, entre ellos Galo Gálvez, el amigo del personaje principal, y el personaje principal, arman una especie de conjura para matar a Fabián Golmes. El personaje principal dice: yo voy a matar a Fabián Golmes, primero porque estaba enojado consigo mismo porque no había podido irse con Rosana fuera del país, y segundo porque ya estaba cansado de tener que esconderse para poder amar a su Rosana, ¿no? Entonces se emborracha y se va a la casa de Fabián Golmes durante una fiesta en la noche, y nosotros podemos evidenciar una escena muy rara en la cual el personaje alucina que mata a Fabián. Alucina como 3 veces que mata a Fabián. Explicaremos un poco después a qué se refiere con esta corrección de 3 veces de la misma escena, pero cuando despierta al siguiente día en unos establos, el personaje principal no sabe si es que mató o no al Fabián Y ahí termina el argumento. Es un argumento, como ustedes se dan cuenta, bastante sencillo, bastante fácil. Vuelvo a repetir, me estoy dejando algunas cosas de lado, como la muerte de Potrilla o una historia entre paréntesis que se habla entre el personaje principal con una chica quien le dice Bichito. El único nombre que conocemos del personaje principal sería Bichito, porque es un apodo que le da una de las amantes que él tenía, ¿no? En todo caso, como comentaba hace poco, el argumento resulta insuficiente. Eso lo podemos nosotros ver en la película. El argumento está ahí, pero no sirve para hacer el análisis de la obra, porque la obra supera
tremendamente al argumento. El argumento es interesante, el argumento atrapa, el argumento es lo que a uno le hace avanzar o querer seguir leyendo la obra, pero también hay muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué enunciamos que el argumento no es suficiente? La razón es la siguiente. La primera característica de la novela es la metaficcionalidad. Es una novela que, además de ser de metaficción, es una novela caja china. Ustedes saben que la caja china es un recurso literario en el cual comienza una historia que dentro de ella tiene otra historia, que dentro de ella tiene otra historia. El ejemplo más típico es el de Las Mil y Una Noches, donde, bueno, Sherezada comienza a relatar su historia y de ahí se va en una gran cadena de historias, ¿no? Pero ¿cuál es la cuestión? Habíamos dicho que el personaje principal no tiene nombre. Parece que es el mismo Jorge Enrique Adum quien crea a un personaje para que escriba una novela o para que escriba la novela ecuatoriana. Entonces es el autor creando a un personaje que va a crear una novela. Entonces, todo lo que nosotros hemos leído como argumento prácticamente es ficción dentro de la misma ficción. ¿Por qué? Hay momentos dentro de la misma novela en la cual el personaje escritor no está conforme con cómo quedaron algunas escenas, así que decide borrarlas para volverlas a reconstruir, que es lo que pasó justamente con lo que nosotros habíamos dicho con la supuesta muerte de Fabián Gómez, que no se sabe si es que en realidad murió y que no importa en realidad si murió, porque si todo es ficción dentro de la ficción, no tiene sentido. Otra escena es cuando el personaje principal tiene relaciones con Rosana. El personaje principal dice, pues ponemos el disco de Aranjuez y hacemos esto y hacemos este otro, pero la escena va cambiando continuamente a lo largo de algunos capítulos. El mismo personaje dice, no me gustó cómo quedó. No, es que este personaje no debería tener este trasfondo. ¿Por qué no mejor le cambiamos? Y vemos nosotros, vamos a leer la misma escena con diferentes finales y con diferentes situaciones una y otra vez. Entonces ahí radica la cuestión. Es por eso que no podemos nosotros basarnos solamente en el argumento para hablar de Entre Marx y una mujer desnuda, que las otras características, el cómo está escrito, superan con creces al relato por sí mismo, ¿no? Ahora, habiendo hablado de la metaficción y de la caja china, la novela también es una novela de carácter intertextual completamente. Habíamos dicho que el personaje, el autor Jorge Enrique Adum crea un personaje y entre ellos se conversan cómo crear su propia novela. Primero, que está escrito en algunos tramos en segunda persona, eso ya de por sí es una digamos, habilidad narrativa muy exigente por parte del escritor, porque conversa consigo mismo. Segundo, que al momento de hablar de cómo crear su propia novela, de aquí la metaficción, comienza a barajar una serie de obras que podrían parecerse a su propia novela. Hay un momento dentro de la novela en la cual menciona a la misma Rayuela o al mismo Ulises, creo, de James Joyce, pero lo menciona de manera somera, como que por sobrepasada, pero todos los que conocemos a Cortázar sabemos que se refiere justamente a Rayuela. Y también hay un momento en el cual hace un esquema, una especie de mapa conceptual donde va poniendo teorías literarias en las cuales él podría ir escribiendo su novela. Pero ¿cuál es el gran conflicto de la obra? Que el autor no puede escribir la gran novela ecuatoriana, o sea, es un conflicto con él mismo, porque quiere escribir la gran novela ecuatoriana, pero a la vez no puede escribir la gran novela ecuatoriana, así que se va inventando este argumento y por eso es que va tachando poco a poco, a veces como que regresa atrás en la novela para darle forma a esta novela, ¿no? Es por eso que también es una novela que hace una narración laberíntica, te lleva por un lado, pero luego tienes que retornar para irte por otro lado. Y luego regresas para volver a avanzar hacia otra parte. En este sentido es una novela muy, muy exigente. Es una novela que por sí misma no es muy fácil de leer
tradicionalmente como se leería cualquier novela. Ponle Harry Potter o El Señor de los Anillos, son novelas excelentes, a mí me encantan esas obras, pero esas son obras que yo puedo sentarme en un bus y leerlas y meterme dentro de la historia. Cuando yo leo Entre mares y una mujer desnuda, me pasa lo mismo que cuando leí El Ulises de James Joyce. Tenía que sentarme en el escritorio e ir desgranando palabra tras palabra para poder entender el argumento, y no podía darme el lujo de despistarme ni un segundo porque ya se perdía o me perdía absolutamente en la narración. Y eso es un gran plus, porque el escritor no subestima al lector. El escritor sabe que el lector tiene un trabajo, y en este caso es leer, y por eso nosotros habíamos leído ya la primera cita, en la cual nos dice que es hora de despertar a un lector pues acostumbrado a siglos de pereza, ¿no? Bien, otra cuestión con respecto de la novela es las referencias que tiene con respecto de personas que fueron parte de la vida del autor. Por eso es que yo me atrevo a decir que el personaje principal, el personaje de arriba, porque la novela es una capa sobre capa sobre capa, como habíamos visto en la cuestión de la caja china, el personaje autor que crea su personaje escritor es el mismo Jorge Enrique Adum, porque dentro de la novela incluye a a su mentor, que es Joaquín Gallegos Lara, ya vamos a hablar cómo lo hace, y César Dávila Andrade. Comenzaré hablando de César Dávila Andrade, donde se lo incluye dentro de la obra como César Dávila Andrade. A él se lo llamaba el Fakir, y justamente se lo nombra así. Se nombran algunas anécdotas que tuvo en la vida real Jorge Enrique con César Dávila, como cuando César Dávila se había comprado unos lentes. Él sufría de una miopía bastante severa, entonces cuando se pone por primera vez los lentes, le dice a Jorge Enrique que yo pensé que los moscos no tenían patitas, por ejemplo, y eso está dentro de la novela. Voy a leer una cita con referencia a César Dávila, donde nos dice lo siguiente: era el único de nosotros a quien preocupaban el espíritu y la superación de la materia. Por eso su poesía era alquímica. En el siguiente video, donde vamos a hablar sobre César Dávila Andrade, vamos a ver que su narrativa es enteramente hermética, y eso es justamente lo que nos está hablando aquí Jorge Enrique Adum. Por eso es lo que había hecho la referencia al inicio del video con el padre de él, ¿no? El segundo personaje que está inserto en la obra como persona real, en este caso ya reformulada, obviamente el dónde vive y el cómo es Joaquín Gallegos Lara, quien adopta el nombre de Galo Gálvez. Se convierte prácticamente en la metáfora de Joaquín Gallegos Lara, tanto porque era un intelectual de izquierda, porque le da consejos sobre escritura al mismo personaje principal. Hay escenas muy interesantes donde el personaje narrador hace hablar a Galo Gálvez, haciéndole dar recomendaciones sobre la misma novela, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión con esto? Que nosotros sabemos que Joaquín Gallegos Lara fue muy importante para la literatura del Ecuador. Él prácticamente fue el padre del realismo social, el que instruyó y creó esta escuela literaria que surgió en el año de 1929 con la publicación de Los que se van. Y él también instruyó a otros grandes escritores de la época, como Pedro Jorge Vera o Adalberto Ortiz, de los cuales ya habíamos hablado nosotros anteriormente. Y se reunían en el Murcielagario, que era la casa de Joaquín Gallegos, ¿no? Joaquín Gallegos tenía a alguien que lo llevaba siempre en los hombros, porque no podía pagar una silla de ruedas, perdón, y eso nosotros lo vemos dentro de la novela. Aparece el personaje que cargaba a Joaquín, que se llamaba Falcón. Aparece la escena donde querían comprarle la silla de ruedas, pero como es muy cara, no pueden conseguirla. Y la cuestión es que aquí Galo Gálvez hace el mismo trabajo. Es un intelectual de izquierda preocupado por justamente los problemas de la sociedad, pero va un poco más allá la cuestión. Vamos a pasar justamente en ese más allá de la cuestión que habíamos denunciado ahorita, y vamos a centrarnos en la naturaleza misma de la obra, que es la crítica a la sociedad
ecuatoriana. Esta novela es grande no tanto por su argumento, que ya vimos que dentro de la obra misma, por sí mismo, es inútil en el sentido de la obra como tal. Tampoco lo es solamente por los recursos narrativos que utiliza, el monólogo interior, la escritura en segunda persona, la caja china, la metaficción, la escritura laberíntica. Entonces, ¿qué es lo que le hace grande a esta novela? Que es una novela ecuatoriana en todo su sentido. Bien, hacer crítica es muy difícil y hacerlo de manera jocosa es mucho más difícil. En Pedro Jorge Vera nosotros habíamos hablado ya de la crítica que se hacía a los movimientos marxistas aquí en el Ecuador, pero Pedro Jorge Vera lo asumía de una manera muy trágica. Acá se lo asume de una manera casi cómica, muy satírica. Jorge Enrique Adum, en Entre mares y una mujer desnuda, critica al ecuatoriano de arriba como al ecuatoriano de abajo. Critica al liberal como al marxista. Critica todo. Se llama Entre mares y una mujer desnuda no porque haya que elegir entre una mujer y haya que elegir entre Marx, sino porque entre la teoría marxista y el amor siempre va a haber algo, que es lo que se le olvida al pensamiento tremendamente lógico, materialista y conceptual del marxismo. Nosotros tendemos a ver que los marxistas se preocupan muchísimo por la teoría, muchísimo por la cuestión de la revolución, pero detrás de eso hay seres humanos y detrás de eso hay muchas cuestiones, digamos, triviales en términos amorosos. Por eso es que se muestra a Galo Gálvez, que es el gran intelectual de izquierda, fracasando en el amor. O sea, tiene todos los elementos para convertirse en un intelectual marxista, pero cuando se casa con alguien que no lo merece y él sabe que no lo merece y quien le pone los cuernos con sus compañeros mismos del partido. La escena en la cual Margarita María, que es la esposa de Galo Gálvez, lo traiciona frente a sus ojos de manera muy cínica, es muy, muy interesante. Sí les recomiendo que hagan la lectura de la novela, pero también critica al mismo realismo social del cual nace o se pare en Galo Gálvez, ya en la persona real que es Joaquín Gallegos Lara. Voy a leer una cita de la novela que dice lo siguiente: los libros son armas solo metafóricamente, porque no reemplazarán jamás a las armas verdaderas. Solo de modo remoto inducen a veces a agarrarlas y decidirse a matar y a morir. Muy consciente Jorge Enrique de que las clases bajas tienen el problema del analfabetismo, que en ese tiempo era un analfabetismo muy grande. Entonces, la pregunta es, ¿para qué el realismo social escribe novelas dedicadas a este tipo de sociedad analfabeta si no van a poder leerla? Entonces, aquí lo que se critica es esa inutilidad de hacer novelas de corte revolucionario y marxista para que los pobres puedan leer estas novelas y se inspiren y vayan en contra del orden establecido. Pero ¿cómo se puede hacer eso si no pueden leer y no se llega hacia ellos? Y va incluso más allá. Hay un momento en el cual Galo Gálvez va hacia la profundidad de la serranía ecuatoriana, donde está un pueblo indígena, donde se supone que el indígena es la representación del ecuatoriano revolucionario, que es lo que se ha pretendido representar con Guasipungo desde que fue publicada la novela. Y cuando llega Galo Gálvez le dan de palos y no es admitido, y comienza a hablar de estas cuestiones revolucionarias y nadie le hace caso. Eso es lo más interesante. Y hay una parte en la cual el personaje habla con un indígena, creo que es un cacique, uno de los jefes, y le pregunta sobre la patria. Y dice lo siguiente, leo la cita. ¿Dónde queda el Ecuador?, le pregunta Gálvez. Ecuador, Ecuador K. El indio vacila mirando desprotegido a lado y lado. Ahí cito nomás, patrón, a la vueltita.
dice por fin señalando con un dedo dudoso hacia un camino de herradura. Claro que la patria queda ahícito nomás. ¿Sabes qué es la patria?, le pregunta Gálvez. Y el indio le responde: ¿cómo no, pez, patrón? Patria es autobús que se para enfrente de la iglesia. Crítica rotunda al idealismo romántico del ecuatoriano, el sentirnos ecuatorianos nada más por haber nacido en este lugar. Se mofa prácticamente de la hipocresía que se ha tratado de instaurar en nuestra sociedad ecuatoriana desde los albores de la República. ¿Qué más critica la novela? Hace la crítica también a la ignorancia, no solo de abajo, sino a la ignorancia de arriba. Por eso el personaje principal tiene como interés amoroso a la mujer del Gamonal y se burla de ello. Él se siente orgulloso justamente de ello. También hace una crítica al matrimonio establecido, ¿no? A la idea de matrimonio forzado que se hacía en aquellos tiempos, pero también critica, por otra parte, a la ignorancia de la clase política y más que todo de los militares que siempre son aliados del poder fáctico, ¿no? Cuando en la novela llegan los militares a registrar la casa de Galo Gálvez, porque él era un intelectual de izquierda, para buscar pruebas de que era intelectual de izquierda, se llevan todos sus libros, salvo 2. Y ya vamos a ver por qué. Dice la cita: y a Galo no le han dejado sino El Capital, de Carlos Marx, me refiero. Esto es todo lo contrario del comunismo, había dicho el sargento que le tocó. Y la Sagrada Familia. Esto es cristiano, había dicho el INDE. Entonces, lo que hacen los militares es rebuscar en la casa de Gálvez evidencias de que él sea parte del Partido Comunista, o sea, un comunista como tal. Y cuando encuentran El Capital, como son ignorantes, no saben de qué se trata El Capital, así que dejan esta novela en la casa de Galo, le dejan estas dos obras que son las que más critican al sistema establecido. Bueno, tengo aquí una pequeña lista de otras cuestiones que son importantes dentro de la novela. Las voy a leer para ya dar por terminado el video, porque si no nos va a salir un video súper largo. El autor, dentro de Entre mares y una mujer desnuda, se burla de la realidad histórica del Ecuador, de los fallos del realismo social, como ya habíamos dicho, del marxismo como evento literario, del conocimiento de la teoría literaria por parte de los escritores y la ignorancia de la gente a la cual él trata de escribir. Más que ignorancia, el analfabetismo, ¿no? En una parte de la historia, el personaje se queja consigo mismo, dice: tu problema es que estás escribiendo para un público que no existe, para gente que no lee. Dice el personaje principal: la única manera de ser leído aquí es escribiendo en las paredes y la puerta del excusado, porque nuestro país es muy famoso por su baja calidad lectora. Bueno, actualmente muchos se sienten orgullosos de eso, pero bueno, no es el momento de hablar de eso. ¿De qué más se habla dentro de la obra? De la tradición artística del Ecuador, del reconocimiento del público lector del país, como habíamos puesto hace poco, de la gramaticalidad como tal. Cuando el personaje principal narra su vida como niño, hace un monólogo interior donde incluye arbitrariamente algunos vicios de lenguaje, porque los niños hablan de esa manera justamente, ¿no? Y también nos critica la noción de la novela intelectual que habíamos dicho nosotros en la introducción del video. Y bueno, no voy a añadir nada más. Como mencioné, es una obra que supera cualquier análisis que se haga, incluso en 2-3 horas. Por eso se convierte en un clásico, porque por la gran cantidad de recursos que utiliza. Ya Julio Cortázar había dicho que la novela es una especie de monstruo sin forma, un monstruo informe, porque puede tener muchos brazos y muchas extremidades, y esta novela justamente hace uso de una gran cantidad de recursos literarios, y es importante no solamente por eso, sino por la crítica a la sociedad ecuatoriana, porque hay que entender muy bien a la sociedad ecuatoriana para poder criticarla, y hay que saber escribir para poder reírse de eso, ¿no? Sí, darle un pequeño pero, que
si bien se centra en la realidad ecuatoriana, aquí dentro del Ecuador nosotros contamos con 4 regiones, las más importantes, económica e históricamente hablando, son son la sierra y la costa. La Amazonía prácticamente fue descubierta por nuestros presidentes después de que el Perú nos quitó no es que nos quitó, sino que se perdió en la guerra del 41, y las Islas Galápagos, que también pasaron desapercibidas hasta que la UNESCO la declara como uno de los recursos más importantes del planeta en cuestión de especies, ¿no? Entonces, la costa y la sierra tienen muchas diferencias, y el gran pero de la obra es que se centra mucho en la cuestión del ecuatoriano de la sierra, ¿no? Podríamos decir que es el único pero, si es que fuera un pero, dentro de la obra, pero si es que Jorge Enrique se le hubiera ocurrido poner también a la cuestión de la costa ecuatoriana, hubiera salido un libro de 1000 páginas, y tampoco hay que meter más donde no hay más espacio, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho si es que han llegado a esta parte del video. Les pido que por favor me sigan en mis otras redes sociales, en Facebook e Instagram, donde me encuentran como Adrián Flores, escritor. Y también no se olviden de seguirme en el podcast que estoy filmando con mi buen amigo Mauricio Jiménez. El podcast se llama Orfeo, igual los voy a dejar en los comentarios, en la descripción más bien, los enlaces a estas páginas. Igual no se olviden de seguirme en mi página web, adrianfloresescritor.com. Eso ha sido todo, les deseo buena suerte, nos vemos en la próxima. Bye bye, adiós.